¿Te imaginas estar en dos lugares a la vez? Posiblemente es el sueño que tenemos cuando queremos acabar nuestras tareas a tiempo, cumplir con un compromiso no deseado o simplemente para afrontar la soledad de la vida diaria. Estos escenarios son beneficiosos si es que realmente tenemos el control sobre nuestros dobles. Pero ¿qué pasa si no podemos hacer eso? Es decir, ¿qué pasaría si nuestra copia tiene autonomía propia, aparece y simplemente hace lo que quiere? En este video nos adentraremos en el misterio de Émilie Sallé y su doppelganger. Esta historia comienza en el año 1813. Émilie Sallé nace en la ciudad de Dijon, Francia. Con una infancia tranquila y nada fuera de lo común, Émilie creció con el ferviente deseo de convertirse en profesora. Además, que siempre demostró una gran aptitud para la enseñanza. Físicamente, se la podría describir como una mujer de tez clara, con ojos celestes, cabello castaño claro y de estatura media. Y todo aquel que la conocía decía que era alguien de buen carácter y amable. Una de las actividades favoritas de Émilie era viajar. Le encantaba explorar nuevos lugares. Con el tiempo, la joven llegó a cumplir su sueño, convirtiéndose en una maestra dedicada con su labor y siendo querida por sus alumnos. Pero había algo sospechoso. Como una maestra que parecía perfecta, tenía 16 años de experiencia en 18 escuelas diferentes, era como si no lograse quedarse mucho tiempo en un solo lugar. En 1845, Émilie, con ya 32 años, empezaría su 19º trabajo en el exclusivo colegio para señoritas Pensionnat von Nieuwelk, en lo que hoy es Letonia. Sería la nueva profesora de francés. Poco sabían las estudiantes y el personal que estaban a punto de ser testigos de eventos que desafiarían su comprensión de la realidad. Todo el mundo estaba encantado con Émilie, pero poco después comenzaron los rumores. ¡Qué extraño! Creí haber visto a la profesora en el salón. ¿Cómo llegó la señorita Sallé tan rápido a la entrada? Pensé que la profesora de francés estaba en el cuarto de costura. Yo la vi. Si bien no era nada fuera de lo común, era por lo menos curioso que la joven profesora pudiese moverse tan rápido dentro de las instalaciones. Pero todo cambió un día en el que la profesora daba una clase a 3 estudiantes. Mientras escribía en la pizarra, sin explicación alguna, ya no había solo una Émilie delante de las niñas, sino dos, una al lado de la otra. Eran exactamente iguales, ropa, peinado y los mismos gestos. La única forma de diferenciarlas era que la real tenía en la mano una tiza, mientras que la falsa no, y solo simulaba que escribía en la pizarra. Al voltearse para ver a las estudiantes, Émilie las vio perplejas, pero no entendía el porqué. Su doble había desaparecido. Cada uno de los estudiantes de la clase coincidió en que había presenciado el mismo fenómeno, pero lo que no sabían es que este sería el inicio de más momentos extraños relacionados a la presencia de la señorita Émilie Sallé. Días después, Émilie ayudaba a una alumna a colocarse bien un vestido para un evento. Mientras le abrochaba la parte de atrás de la prenda, la niña se volteó para verse en un espejo y se dio cuenta de que había dos señoritas Sallé reflejándose. Ambas haciendo los mismos movimientos, arreglando su vestido. La pobre estudiante quedó tan sorprendida que se desmayó de inmediato. En otra oportunidad, un cálido día de verano, las estudiantes estaban en la sala de costura, con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa. Émilie estaba en el jardín recogiendo flores. De repente, una de las niñas gritó, señalando hacia el frente de la clase. Allí, sentada en la silla de la profesora, estaba Émilie. Pero cuando las estudiantes miraron por la ventana, vieron a la profesora en el jardín. Aterrorizadas, las niñas observaron cómo la doppelganger del aula intentaba imitar los movimientos de la Émilie del jardín, pero lo hacía de una forma lenta y desganada, en completo silencio y con una mirada vacía. Dos niñas llenas de coraje se acercaron a la falsa Émilie. Intentaron tocarla, pero era como si hubiera cierta resistencia en el aire alrededor del doble. Cuando finalmente la tocaron, se desvaneció lentamente como humo.
La verdadera Emily, ajena a lo sucedido, no entendía por qué las niñas la miraban con tanto terror. Aunque luego de este suceso, la joven profesora había dicho que sentía la necesidad de entrar al salón de costura para supervisar a las niñas, pero realmente nunca lo hizo. Los pasillos de la escuela se llenaban de historias de la señorita Sayé y su extraña gemela, pero al venir de los estudiantes, los profesores no le tomaron mucha importancia. Pensaban que eran solo inventos de niñas que no tenían nada mejor que hacer, hasta que en una ocasión, Emily cenaba con sus colegas. Mientras compartían tranquilamente, el doble apareció detrás de la silla de la joven. Mientras Emily comía, su doble imitaba sus movimientos, como si también estuviera cenando, pero sin comida ni cubiertos. Los profesores quedaron incrédulos, no sabían si lo que veían era real o era provocado por la histeria colectiva que desataron las estudiantes. Algo que todos los testigos de este fenómeno afirman es que cuando el doble de la señorita Emily aparecía, la verdadera profesora parecía ponerse algo más débil, como si estuviera extremadamente cansada. Era como si el doble necesitara de la energía de Emily para hacerse visible, y su misión era realizar las tareas que la profesora tenía planeado o le preocupaban. En un momento dado, Emily enfermó de influenza. Una estudiante que cuidaba de ella le leía para apoyarla anímicamente. De pronto, la doble de la profesora apareció, paseándose al otro lado de la habitación. La niña se percató que, en efecto, la aparición de la doble provocaba que la Emily real se agotara de repente, además de que se pusiera pálida y algo aturdida. Cuando el doppelganger desapareció, la profesora mejoró su semblante. Era increíble de pensar, pero la Emily original nunca llegaba a ver a su propia doble, pero sí se había percatado de esos extraños momentos de extremo cansancio, los que ella atribuía al estrés del trabajo. Al poco tiempo, los rumores del doppelganger de Emily se extendieron hasta llegar a los padres de familia. Algunos estudiantes encontraron todo este asunto bastante perturbador y terrorífico, y los padres de familia estaban asustados y preocupados por dejar a sus hijos en la escuela a cuidado de la señorita Sayé. Los directores estaban decididos a quedarse con Emily como profesora de la escuela, ya que definitivamente desempeñaba su labor maravillosamente, y sentían que no merecía ser despedida por algo fuera de su control. Pero esto cambió pasadas las vacaciones, ya que de las 42 estudiantes solo regresaron 12. Los padres habían retirado a sus hijas del colegio. Sin opción alguna, los directores tuvieron que despedirla. Habiendo desempeñado su rol de maestra solamente 18 meses en la institución, Emily se molestó, pues era la 19ª vez que la despedían de un puesto docente sin una razón concreta, aún siendo una excelente maestra. Sin opción alguna, Emily dejó Newelk y se mudó con su cuñada y sus hijos pequeños. Pero lastimosamente, aún hubo apariciones de su doble, pues sus sobrinos indicaban que tenían 2 tías Emilys. Finalmente, se mudó a Rusia. Consciente de su situación, conoció a un experto en parapsicología, quien se cree que fue Alexander Aksakov. La joven esperaba que pudiera explicar el fenómeno de su doble, pero al parecer nunca se llegó a una conclusión final. Nunca más se supo de ella. Esta historia se popularizó gracias al escritor norteamericano Robert Dale Owen, un expolítico que se había interesado en el espiritualismo. Él había escuchado de la misteriosa historia de una maestra y su doble fantasmal en un internado de niñas. Robert llegó a entrevistar a una exalumna de Emily, Julie von Guldentub, la cual le contó todos los sucesos alrededor de su querida maestra. El caso de Emily y su doppelganger sigue sin resolverse. Para algunos, la maestra poseía el don de estar en 2 lugares al mismo tiempo, y para otros, sufría de una maldición paranormal. Los escépticos argumentan que todo fue una elaborada leyenda urbana originada por las niñas del internado, que solo buscaban entretenerse en algo. ¿Y tú, alguna vez has experimentado algo similar? ¿Te atreverías a enfrentarte a tu propio doble? Puedes escribirme tu sugerencia o historia al correo en pantalla. Si el video ha sido de tu agrado, apreciaría que le des like y te suscribieras al canal. Gracias.